del abordaje terapéutico en miembros inferiores. Cuando me pidió esto, Leticia, uno está acostumbrado normalmente a manejarse en forma más localizada, ¿sí? Es decir, abordaje terapéutico, la exposición esa crónica, pero de los edemas de los miembros inferiores es muy complicado. Entonces, ¿cómo lo encaré esto? Esto lo encaré de mayor a menor. Vamos a empezar con algo, cómo llega un paciente con edema y qué tengo que pensar yo cuando llega un paciente con edema. Porque ustedes muchas veces son el primer escalón sanitario que ve el paciente. Y ustedes tienen que saber, aunque no hagan un diagnóstico de certeza, tener la sospecha de lo que ese paciente puede tener. Porque ustedes le pueden hacer mucho bien o mucho mal al paciente. Yo le puedo hacer mucho bien o mucho mal. Lo que tenemos que tratar es de disminuir y minimizar los riesgos a los que sometemos a un paciente cuando lo ponemos a hacer alguna terapia determinada. Entonces, lo primero que yo puse fue esto. ¿Qué es el edema? El edema es el aumento de líquido rico en electrolitos, proteínas en el espacio intersticial. Fíjense que acá yo no estoy dando la definición de ningún edema. Es del edema en general. ¿Por qué? Por una alteración en el intercambio del espacio intra y extravascular. Ustedes se acuerdan que está la microcirculación. Todos los edemas, todos, aparecen a nivel de la microcirculación, por distintos motivos. Puede ser por un problema arterial, por un problema venoso, por un problema linfático, por un problema cardiogénico, un problema nefrogénico, por lo que sea. Pero siempre la repercusión es a nivel de la microcirculación. Ustedes recuerden que la sangre llega por las arterias con mucha agua, con muchos electrolitos, con muchas proteínas, con respecto al espacio intersticial, y es donde se hace el intercambio nutricional y de oxígeno. Por las venas se va las proteínas de bajo peso molecular, que llevan 2 moléculas de agua y llevan algunos detritos celulares y algunas bacterias. Y la sangre carga oxigenada. Mientras que el sistema linfático se lleva las proteínas de alto peso molecular, se lleva agua, cada proteína lleva 2 moléculas de agua, lleva detritos celulares, lleva bacterias y no lleva sangre, sino que se forma la linfa, que se forma a ese nivel. En el medio de todo eso hay algo que se llama la parte terminal del sistema nervioso, que es el filum terminal, que son filitos, son nerviositos muy pequeños que están metidos en el espacio intersticial, que es lo que provocan el dolor del edema, porque cuando hay edema se comprime. Entonces, ¿qué pasa? Disculpen la voz, pero ayer estaba mudo. Cuando tenemos esas alteraciones, ¿qué va a pasar? Y se altera alguno de estos mecanismos, empieza a quedar agua, proteínas, electrolitos en el espacio intersticial. Y ahí se empiezan a eliminar radicales libres, que son los que provocan la inflamación. Esa inflamación provoca un rodamiento de los leucocitos a nivel de las arteriolas, y esos rodamientos de leucocitos hacen que los leucocitos salgan de la arteriola y que se vayan al espacio intersticial generando aún más fibras colágenas, generando aún más procesos inflamatorios. Las fibras colágenas, ¿qué van a hacer? Van a atrapar al linfático inicial. Y además de atrapar al linfático inicial, van a hacer un rollo de colágeno alrededor del capilar arterial. Ese rollo de colágeno alrededor del capilar arterial, ¿qué le va a hacer? Va a hacer que el intercambio de oxígeno entre el capilar arterial y la piel disminuya, trayendo todos los trastornos que trae el edema. Todo el edema se tiene que absorber por la vena y por el sistema linfático. Cuando yo tengo una hipertensión venosa, ¿qué pasa? La vena no absorbe porque tengo más presión en la parte endovascular venosa que en la parte extravascular. Al no absorber eso, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el sistema linfático lo tiene que absorber. Entonces ustedes vean que el último escalón siempre es el sistema linfático. Todo edema, empiece donde empiece, termina siendo linfático. Y hay que encararlo desde ese punto de vista. Entonces, una vez visto esto, así llegan los pacientes. Y el paciente llega con edema. ¿Y el edema qué puede ser? ¿Central o periférico? Si es periférico, puede ser un flevedema, que es el edema venoso. Insuficiencia venosa crónica, trombosis venosa profunda, que me genera hipertensión a nivel del capilar venoso. El edema es blando, es perimalleolar. Normalmente es un edema que empieza en forma vespertina, a las 6 de la tarde. Hay discromía de la piel. ¿Por qué hay discromía de la piel? Porque al salir los glóbulos rojos del capilar arterial, del capilar venoso, se van al espacio intersticial, se oxida la hemoglobina que está dentro del glóbulo rojo. Esa oxidación provoca que se tatúe la piel. Y ahí vamos a tener esa mancha color ocre. Tiene dolor, sí, y en el decúbito desaparece. Este es el paciente que viene y le dice, doctor,
Yo a la mañana me levanto con las piernas bárbaras. Ese es un flevedema. Mientras que el linfedema puede ser primario o secundario, puede ser al principio blando, pues es duro, es paquidérmico. Empieza normalmente en el pie proximal, la piel está pálida, tiene dolor cuando es agudo, cuando es crónico no duele. Cuando el linfedema es agudo duele. Duele ¿por qué? Por extensión de la piel. Y en el decúbito prácticamente no desaparece. Cuando yo tengo un flevedema, y un día viene el paciente y me dice a mí, hoy no se me deslizó la pierna, es porque claudicó el sistema linfático. Y ya es un flebo linfedema. ¿Cuántos tipos de edemas hay? Hay 3 tipos de edema. Está el edema de alto flujo y baja proteína. Es el flevedema. Es el edema cardiogénico, el edema nefrogénico. Tiene mucha agua y poca proteína. Está el edema de alta proteína y bajo flujo. ¿Cuál es? El linfedema. Y está el linfedema mixto, que es el de alto flujo y alta proteína. ¿Que cuál es? Es el flebolinfedema, o es cualquiera de las otras causas que se transformó en un linfedema. Tiene mucha agua y tiene mucha proteína. El lipedema. O sea, cuando usted viene un paciente, tienen que encarar esto. O sea, lo paran, lo miran y dicen, ¿qué tipo que tiene? Me viene a ver por qué, doña Rosa. Acuérdense que el lipedema normalmente es unilateral. Puede ser bilateral, pero normalmente es unilateral. El linfedema normalmente es unilateral, aunque puede ser bilateral. O sea, todo edema periférico normalmente es unilateral. Cuando es bilateral tengo que alertarme de otra cosa. Lipedema, lipodistrofia, es blando, supramayoral. Supramayoral, ¿qué significa? Nunca toma el pie. El lipedema nunca toma el pie. Ustedes van a ver que es una pierna toda gordita, toda blandita, llega al tobillo y se cierra. Y el pie es normal. El talón de Aquiles está presente. Los dedos son normales y las uñas son normales. No duele. Y si duele, poca celulitis. Y en el decúbito no desaparece. Y después tenemos las causas centrales, que estas son las más graves. Porque ustedes se equivocan de un flevedema o un linfedema y no pasa nada. Pero ustedes se equivocan de un flevedema o un linfedema a un edema cardíaco o renal hepático, y al enfermo lo pueden mandar a terapia intensiva, con terapia linfática y una presoterapia. El edema es blando, es distal total, es brillante, tiene dolor por hinchazón y desaparece en el decúbito. Por eso, el edema agudo del pulmón es de noche. Todas las enfermedades cardiogénicas que se descompensan de noche. ¿Por qué? Porque el enfermo se acuesta, se absorbe el líquido, va a la circulación general, el corazón no lo puede manejar, el riñón no lo puede manejar, queda en la circulación general y el que pasa trasuda a nivel del pulmón, porque aumenta la presión del factor pulmonar. Eso es lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer es que ustedes generen eso. Entonces, si ustedes vienen un edema y es bilateral, atención. ¿Por qué bilateral? Ayer me vino a ver una paciente y me decía que ella había tenido una erisipela en la dos piernas. Tiene que tener otra enfermedad. No es una erisipela como una erisipela. Hay que examinarla. Primero que la vea el clínico. La ve el clínico, la ve el nefrólogo, la ve el urólogo, la ve todo lo que la tiene que ver. Cuando me dicen que no tiene ninguna enfermedad general, entonces yo sí, ahí voy a manejar las cosas de otra manera. Y ustedes tienen que hacer lo mismo. Otras causas, antecedentes oncológicos, hormonales o vasculares, son blandos, son distales, discrómicos. El dolor es presente y en el decúbito desaparece. Pero vamos nosotros a manejarnos solamente con los edemas periféricos. ¿Y los edemas periféricos cuáles son? Del adulto, ¿no? Los linfáticos, el linfedema primario, el linfedema secundario. El linfedema primario es el que nace con el paciente. Puede ser que aparezca una mujer o un hombre que de repente a los 50 años venga a ver a ustedes con linfedema primario. Porque siempre se le hinchó la pierna, nunca le hicieron el diagnóstico y el tipo tiene un linfedema primario. El linfedema primario tiene una característica determinada. El miembro pierde la forma de miembro. O sea, son esas piernitas en columna que ustedes ven, que a nivel de los mareros se cae para el costado. El linfedema secundario no. El linfedema secundario normalmente el paciente le dice, yo tuve un cáncer de próstata, yo tuve un cáncer de útero, yo tuve un cáncer de vulva, yo tuve radioterapia, y ahí el paciente ya está dando el diagnóstico. Y el edema del linfedema secundario es un linfedema generalizado. Pero el muslo tiene forma de muslo, la pierna tiene forma de pierna y el pie tiene forma de pie. Venoso, por varices, insuficiencia venosa crónica o trombosis venosa profunda.
Las varices las ven, la insuficiencia venosa crónica la ven también, porque tiene la pierna con esa coloración ocre, por eso tiene un edema. Las venas dan edema cuando la insuficiencia es vertical. ¿Qué significa? Ustedes saben que las venas puede ser una insuficiencia vertical o una insuficiencia horizontal. La insuficiencia vertical es cuando fallan las válvulas del sistema venoso. La insuficiencia vertical, horizontal, es cuando fallan las venas perforantes. Cuando fallan las venas perforantes voy a tener hipodermitis supurativa. Voy a tener la mancha marrón y voy a tener una úlcera, de acuerdo al grado que veo. Cuando la insuficiencia es vertical voy a tener edema. El edema venoso, ustedes, es muy fácil. Ustedes ven el paciente con una pierna hinchada, se le deshincha a la mañana. No sé si se le deshincha. Bueno, ¿cuántas veces se levanta a orinar a la noche? Y me levanto 3 o 4 veces porque se le deshincha la pierna. Porque ese líquido se absorbe por la circulación general, aumenta el flujo plasmático renal y perineal. ¿Entienden? Entonces ahí ustedes empiezan a hacer el diagnóstico. La trombosis venosa profunda en enfermos a la cuerda. Iatrogénica puede ser iatrogénica por una mala praxis o iatrogénica terapéutica. Iatrogénica por una mala praxis puede ser que de repente, yo les voy a mostrar, un tipo se va a operar de hernia, le sacan los linfáticos y el tipo es un linfedema. O cuando era chiquitito, en el parto, cuando le van a hacer la canalización de la safena, porque tiene un problema, en vez de la safena le canalizan la femoral, que es muy frecuente. Entonces le ligan la femoral y tiene ese problema. Fístula arteriovenosa puede ser postraumática o terapéutica, y es muy frecuente que ustedes vean postraumáticas después de un accidente o una herida de bala, y terapéuticas son los pacientes que se dializan. Pero normalmente es en el miembro superior. Todo enfermo que se dializa tiene una fístula arteriovenosa. La fístula arteriovenosa, ¿qué hace? Arterializa el sistema venoso, porque se une la arteria con la vena, entonces la presión de la arteria va a la vena, arterializa el sistema venoso y hace que no se absorba el agua. No absorbe el agua, deja primero un flevedema y después un linfedema. Todo esto que ustedes ven acá, cuando claudica, ¿qué pasa? Se transforma en un linfedema. Y ese linfedema, según el sexto consenso latinoamericano de tratamiento de linfedema, es el acúmulo de agua, sales, electrolitos y proteínas de alto peso molecular y otros elementos en el espacio intersticial. Entonces fíjense que siempre hablamos de espacio intersticial, porque es el lugar donde van a estar los macrófagos y es el lugar donde donde se va a anclar el sistema linfático. Ustedes recuerden que el sistema vascular es un sistema cerrado. O sea, sale del corazón la aorta, llega a la microcirculación. No lo copien porque esto después lo pueden bajar a internet. Todo lo pueden bajar. Yo después les digo cómo, dónde lo bajan. Llega a la arteriola, a la vena, ahí, que se va para arriba y va a la aurícula derecha nuevamente por la cava. En cambio, el sistema linfático no, es un sistema abierto. Está en posición de dedo de guante y metido en el espacio intersticial. Y está anclado por las microfibrillas en el espacio intersticial. O sea que si yo no tengo un buen espacio intersticial flexible que me atrapa esas microfibrillas, yo no puedo hacer ningún tratamiento. Entonces siempre hay que cuidar del espacio intersticial, llevando un aumento del volumen de la región corporal como consecuencia de una alteración dinámica o mecánica de la circulación linfática que lleva un aumento del volumen progresivo y evolutivo de la extremidad. O región corporal. El linfedema no es solamente del miembro superior y miembro inferior. El linfedema hay en la cara con lift. Linfedema hay en los genitales externos, por distintos motivos, primarios, secundarios, infecciosos, por un cáncer, ya sea en la vulva o sea en el escroto y en el prepucio. Linfedema hay en una mama después de una colocación de prótesis. Linfedema hay en los muslos después de una lipoescultura mal hecha o que no entraron por el plano que tenían que entrar. O sea, linfedema hay en cualquier región del cuerpo, con disminución de su capacidad funcional del sistema linfático del miembro afectado e inmunológica. Por eso, como todo lugar que tiene un linfedema está inmunológicamente deprimido, es que los enfermos hacen linfatitis y hacen infecciones. No hacen infecciones porque el bicho se mete y tiene más proteína y come más. No, está inmunológicamente deprimido, no tiene defensa. Al no tener defensa, a cualquier bichito que aparece, ¿por qué? Porque aparece un bichito. Porque la gente no se puede secar los pies. Y ustedes le tienen que enseñar a secarse los pies. No se abren los dedos de los pies para secarse. No, yo me seco terrible. Le abren los dedos, adentro del dedo tienen musaraña. ¿Qué cosa es adentro de los dedos? Hay que abrir los dedos. No llegan, hay que comprometer a la familia. ¿Entienden? Y por ahí se meten los gérmenes. Aumento de peso y modificaciones morfológicas.
Y nosotros ¿qué hacemos? Un tratamiento transdisciplinario del linfedema o de cualquier edema. ¿Por qué transdisciplinario y no multidisciplinario o interdisciplinario? Porque al principio, cuando nosotros empezamos a trabajar, lo llamamos interdisciplinario. No es interdisciplinario. Porque a mí qué me importa que un psiquiatra me vea a mi paciente si no sabe lo que es un linfedema. Porque me importa que un dermatólogo vea a mi paciente si no sabe qué es un linfedema. Entonces, es transdisciplinario ¿por qué? Porque es una manera de organizar los conocimientos que trasciendan a las disciplinas de forma radical. O sea que la gente que está en mi equipo, yo tengo que tener la obligación de juntar a la cosmetóloga, al esteticista, a la kinesióloga, al nutricionista, al médico especialista en dolor, al que hace dermatología, a todos, y enseñarles linfedema. Y que se comprometan cómo van a tratar estos pacientes. Entonces, el tratamiento transdisciplinario me consta. Esto es lo que empezamos. Cuando nosotros empezamos a trabajar, somos todos cirujanos. Yo soy cirujano general, soy cirujano cardiovascular, me formé en un ambiente quirúrgico y al principio operábamos todo lo que encontramos. Tipo que venía con un brazo hinchado, una pierna hinchada, un lo operaba. Andaban bien, andaban mal, andaban muy mal, andaban muy bien. De esto aparece un rebrote, que es la escuela europea, que la escuela europea aparece con el doctor Folding, el doctor Leduc y la doctora Cole. Pero todos estos no inventaron nada. El único que inventó fue Boda. Y estos tres fueron sus alumnos de Boda. Hicieron el curso en la misma época de los tres. Tanto Folding, porque yo hablé con Folding, me contó como una historia, después éramos amigos personales, tanto Leduc como tanto la doctora Cole. Y cada uno fue haciendo su escuelita de acuerdo a sus apreciaciones nuevas. Entonces nadie inventa nada. Yo no invento nada, Pepe no inventa nada, nadie inventa nada. Todos copiamos, mejoramos o empeoramos. Porque a veces con el afán de querer mejorar empeoramos. Entonces hay que acordarse que la escuela es la de Boda. Y la escuela de Boda, acá viene la escuela europea. Y la escuela europea vino con un tratamiento médico muy violento. Que no se podía, el edema no se lo podía ni tocar, a ningún edema se lo podía pinchar, no se lo podía tocar, no se lo podía hacer nada. Entonces ese fue un rebrote que tuvimos. Y la escuela europea, ¿por quién la trajo a la Argentina? Lo trajo el doctor Nieto, que fue el discípulo directo del doctor Feder. Y la trajo el profesor Kaplan, que fue mi maestro. El tratamiento preventivo, mantener la integridad y el trofismo de la piel y faneras para evitar brotes infecciosos inflamatorios. La piel es el escudo que tenemos nosotros para que este tipo nos infecte. Cada infección que tiene el paciente y no está tratada agresivamente, tenemos un 10% de linfático que se trombosa. Y ese 10% de linfático que se trombosa me agrava el linfedema. Cuidado de piel y faneras, prevención de las heridas, hábitos y costumbres, en especial con los inmunodeprimidos. Hábitos y costumbres, ¿qué significa? Enseñarle a lavarse los pies, enseñarle cómo tiene que ir al pedicuro, que tiene que tener sus elementos personales, que siempre tiene que tener un frasquito de pergamos encima. O sea, las cosas básicas, que no puede tomar sol en horario pico. Entonces, ¿cuál es el horario pico para tomar sol? ¿Quién sabe cuál es el horario pico? ¿Alguien sabe? Yo tenía un viejo cirujano cuando yo estaba en el Raus, que me decía, nunca digas horario pico. ¿Por qué? Porque el tipo toma sol acá y el horario pico es una cosa, el tipo se va a Brasil y el horario pico es otra. Entonces, ¿cómo le enseñamos a los pacientes? Se toma sol cuando la sombra es larga. Y esto es lo que me enseñó este viejo profesor. Cuando la sombra es corta no se puede tomar sol. Entonces el tipo toma sol acá en República Dominicana, sale, mira así, ve la sombra corta, se mete adentro. ¿Por qué? Porque el sol es uno de los fundamentales factores irritativos para agravar un edema. ¿Están? Las compresiones, revisar al paciente. Y vi que hacen las compresiones. No, yo me pongo unos zapatitos barros que me regaló mi hija. Le sacan los zapatitos y miren la compresión que tiene. Miren acá la lesión a nivel de la piel. Tratamiento farmacológico lo utilizamos sistemáticamente. Y utilizamos benzopironas en una época que había alfa-benzopironas y gamma-benzopironas. Las alfa-benzopironas no se tratan en el mercado farmacológico común, hay que mandarlas a preparar. Y es muy difícil muchas veces la farmacia que uno trabaja. ¿Por qué? Porque el paciente no puede ir a la farmacia que uno quiere. El paciente va a la farmacia que quiere él. Y muchas veces no le dan lo que necesita realmente. Entonces nosotros utilizamos la diosmina esperidina. La diosmina esperidina en dosis terapéutica eficaz. ¿Por qué? Eso también es nuestro. Tiene un libro que se llama Los edemas de altas proteínas y altas dosis de benzopironas. ¿Qué es la alta dosis? Alta dosis no es una alta dosis. ¿Qué le doy? 20 gramos de benzopironas no es una alta dosis.
es dosis terapéutica eficaz. Y esto uno lo aprendió y lo copia, yo no lo inventé, lo copié ¿de quién? De la gente que hace dolor cuando da morfina. Cuando da morfina, ¿qué hacen? Van titulando al paciente. No le dan 10 gramos de morfina de golpe. Le dan un poquitito, no le calma el dolor, le agregan otro poquitito. Y le van agregando hasta que le calma el dolor. Se llama titular. Nosotros empezamos con dosis terapéutica eficaz. Una cosa es que venga una señora con el pie hinchado, con un linfedema primario que pesa 50 kilos, y otra cosa un gordo, de estos que tengo yo, que pesa 350 kilos. O sea, la dosis que le voy a dar de entrada es totalmente diferente. A uno le voy a dar 3 gramos de entrada, al otro le voy a dar 1,5 gramos. Entonces, yo le llamo la diauminasperidina, que es un medicamento que está en la farmacopea común. El paciente va con la receta y lo compra y no nos podemos equivocar. Tratamiento nutricional, fundamental. Todos los pacientes que tienen las piernas hinchadas son gordos. El 90%. Es muy difícil encontrar un flaquito escuálido con la pierna hinchada. Si tiene la pierna hinchada, pues tiene un linfedema primario, uno que es un flaquito. Son gorditos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratamiento nutricional. Conservar el peso teórico ideal, evitar la retención hídrica. Evitar la retención hídrica. Ustedes sepan que un edema periférico no reacciona al diurético. No reacciona al diurético. Y todos los pacientes vienen con diurético. Entonces, ustedes piensen, si a mí se me hincha la pierna izquierda, ¿qué diurético le doy? No existe el diurético de pierna izquierda. El diurético actúa a nivel renal. De acuerdo al diurético que doy, es donde actúa el diurético. Inhibiendo una hormona, inhibiendo otra hormona, actuando en la reabsorción de sodio, actuando en la absorción de agua. Entonces no existe el diurético que actúa sobre una pierna. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque los diuréticos, si bien son elementos muy buenos, son elementos muy perjudiciales porque van estimulando al riñón permanentemente. La retención hídrica es ver lo que toma. Porque la gente de repente, como hay que tomar agua, toma 5 o 6 litros de agua por día. Hay que decirle que no tienen que tomar tanta agua, tienen que tomar la dosis que corresponde. Una dieta armónica adecuada, balanceada y pobre colágeno. Y esto lo tiene que hacer un nutricionista que esté consustanciado, que sepa qué es lo que este gordo, este es un chico, 33 años, tenía este muchacho en este momento, empezaba 350 kilos y vino con este gran enfermedad. Ustedes fíjense que ustedes lo tienen que examinar todo, porque fíjense, ¿saben qué es esto? ¿Cuál es el primer signo del edema? El prurito. Perdón, el primer signo del edema es el prurito. El edema pica por liberación de histamina y serotonina. Entonces cuando pica, ¿qué hacen? Los pacientes se rascan. Cuando se rascan, ¿qué hacen? Lastiman la piel. Cuando lastiman la piel hacen linforragia. Y esa linforragia se seca y hace estas crostas. Y abajo de estas crostas se generan gérmenes. Y por más que yo le trate la linfangitis, la trato, quedan estos bichitos medios dormidos y al rato como aparece la linfangitis. Entonces lo que hay que hacer es un tratamiento, primero para que no le pique, después para enseñarle que no se rasque, y después para sacar estas crostas y que quede la piel libre. Acá tenemos, esto es un linfedema primario, esto es un linfedema secundario. Es lo que yo le decía al principio. La diferencia. Medidas profilácticas de las infecciones bacterianas y micóticas, higiene, antibióticos antimicóticos y de la inmunodepresión. La inmunodepresión nosotros tratamos con medicamentos que eran muy caros, que no nos daban resultados. En un congreso conozco a un infectólogo, a un inmunólogo muy bueno, argentino, y me comenta que por qué no utilizaba una vez que cambiaba todos los parámetros de la inmunidad y le aumentaba la inmunidad del paciente. Empezamos a usar vacuna BCG que no cuesta nada, van a cualquier lado y se la hacen, y los pacientes andan muy bien. Tratamiento dermatológico, los traumatismos y microtraumatismos, lesiones micóticas, lesiones eczemáticas, de las verrugas y de las linforragias. La linforragia es fundamental. El paciente viene y le dice, una gotita de linfa, mire, es una gotita de agua. Esa gotita de agua digiere la piel y en 15 días tiene un agujero grandísimo. Entonces, rápidamente hay que comprimirlo para evitar la linforragia. Esta es una linfangitis supurada. Llegamos a esto, si no lo cuidamos al paciente. O llegamos a esto. Fíjense que esto es una insuficiencia venosa crónica. No es un linfedema. Se transformó en un flebolinfedema y miren lo que tenía en la pierna, por las infecciones a repetición y los malos de la vida. Tratamiento físico combinado. El drenaje linfático manual, la mesoterapia secuencial, el vendaje multicapa. Prendas inelásticas con velcro,
medias o mangas elásticas, ejercicios bionifokinéticos, el flexo extensor, el taping neuromuscular y cuidado de piel y fanela. Fíjese que siempre aparece cuidado de piel y fanela. El drenaje linfático manual que moviliza proteínas. La presoterapia que moviliza agua. ¿No es así? El vendaje multicapa continúa el tratamiento que ustedes están haciendo. Hay que saberlo hacer el vendaje multicapa. El vendaje multicapa es una indicación terapéutica médica. Lo saca y lo pone el operador. No lo saca y lo pone el paciente. A mí me vienen a decirme, no, porque me lo hace mi marido. ¿Y mi marido qué sabe? Lo que es su marido. El marido que está contento no la aprieta. Mañana está enojado con la mina, le estrangula la pata. No es así. Es una indicación médica, es una indicación terapéutica, es una indicación que la debe hacer un agente sanitario entrenado especialmente para hacer esto. Porque puede hacer muy bien o puede hacer muy mal. Las prendas inelásticas con velcro, para eso se las voy a mostrar. Esto reemplaza el vendaje multicapa. Después pasamos a las medias o mangas elásticas. Ejercicios bionifokinéticos, hechos por gente especializada también. El flexo extensor a nosotros nos da muchos resultados. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que pensar siempre en las bombas de impulso aspirativo. Y una de las bombas de impulso aspirativa más importantes es la suela venosa plantar y la articulación tibial-tragalina. Y los pacientes que vienen a vernos a nosotros tienen muchas veces rigidez de la articulación tibial-tragalina. Y con esto se la vamos ablandando para después hacer los ejercicios bionifokinéticos. Taping neuromuscular para los dolores o para la fibrosis y el cuidado de piel y fanela. Acá ven el drenaje linfático manual, todas las técnicas. Y acá ven algunas maniobras. El drenaje linfático manual, evacuando los ganglios inguinales, evacuando el ganglio popliteo. Distinto, primero de aproximar la distancia. Después vienen los pacientes y le dicen, no, yo me hice 350.000 sesiones de drenaje linfático, pero no me da resultado. Tienen que hacerle 3 o 4 preguntas. ¿Dónde empieza? ¿Cuánto dura? Si usa crema. Y si le duele. Con esas 4 preguntas ustedes saben si le hacen bien o mal el drenaje linfático manual. Puede estar 20 años haciendo. Si se lo hacen mal, se lo hacen mal. Y el paciente va a tener problemas ese paciente. ¿Está? La presoterapia secuencial la utilizamos sistemáticamente y hay que ver qué presoterapia usa. Tiene que tener muchas mangueritas, muchas cámaras, cuanto más cámaras tiene mejor. Y las cámaras tienen que estar en función del techo de tejido. Y nunca hay que hacer presoterapia antes del drenaje linfático. Si yo hago presoterapia y no hago drenaje linfático, ¿qué pasa? Empeoro el linfedema, porque le saco el agua y le dejo la proteína. Y al dejar la proteína tiene más fibrosis. Entonces empeoro el linfedema. Nunca hay que hacer presoterapia sin drenaje linfático manual. Vendaje multicapa lo tiene que hacer un profesional. Y cuando hace vendaje multicapa, hay que ver que el vendaje multicapa el paciente puede hacer todo lo que tiene que hacer. Si el paciente no puede agacharse, pararse, caminar y hacer todo, el vendaje multicapa está mal hecho. Y el paciente tiene que volver con el vendaje multicapa. Ustedes tienen que sacarle el vendaje multicapa, hacer la terapia y después volverla con el vendaje multicapa. Acá ven cómo están haciendo el vendaje multicapa y acá ven las distintas maniobras que hacemos cuando terminamos de hacer un vendaje multicapa, a ver cómo funciona esto. Cuando termina esto, sí, nos mandamos a hacer medias o mangas, medias elásticas. La media elástica, si es de tejido circular, no puede dormir con la media. Si es de tejido plano, puede dormir con la media. ¿Por qué? Porque el tejido circular tiene mucha presión de reposo y poca presión de trabajo. Mientras que el tejido plano tiene mucha presión de trabajo y poca presión de reposo. Entonces el paciente puede dormir con la media. Este es el Cirkei, el uso del vendaje inelástico con compresión con velcro. Fíjense, el linfedema primario, el medio inferior derecho, tenía esta mujer. La operan de hernia y se le agravó el linfedema. Empezó a tener un linfedema primario con un compuesto secundario. Tratamiento médico, vendaje con Cirkei, el paciente tuvo muy bien. Ejercicio bionifokinético lo hacemos sistemáticamente, después del tratamiento, y con media elástica o vendaje inelástico. ¿Sí? Ahí lo ven, y esto siempre dirigido por un profesor de educación física que esté formado en este tema, que sepa sobre este tema y siempre controlado por un kinesiólogo o un médico. El flexo extensor lo utilizamos sistemáticamente, como les decíamos, para flexibilizar la articulación tibial-tragalina. El taping neuromuscular en la fibrosis y en el dolor, en las zonas dolorosas.
Y otros procedimientos que utilizamos, el ultrasonido, la magnetoterapia, las corrientes rusas, la ultracavitación, la electroestimulación secuencial. Ahora se los voy a mostrar, este es un aparatito que nos mandamos a nosotros. La electroporación y el cuidado avanzado de heridas. O sea, ustedes ven que nosotros le damos todo, casi. No tenemos un protocolo de decirle a este le vamos a hacer esto, no. Todo. Y todo lo que le damos, cada paciente tiene su menú, su protocolo. El protocolo no es a todos le damos. Este es el electroestimulador secuencial. Es como una presoterapia, pero de corrientes rusas, que lo que hace es estimular secuencialmente las bombas de impulso operativo. La electroporación para introducir medicamentos. Que se puede introducir hialuronidasa, benzopirona, se puede introducir vasodilatadores, como distintos vasodilatadores de la microcirculación, directamente en la zona de fibrosis. Y el apoyo psicológico, cuando es necesario, para aceptar la enfermedad, para aceptar la deformación física, para aceptar los fracasos, esto hay que explicarlo. Ustedes recuerdan, el paciente con la piel hinchada, el paciente gordo se pesa, esto se mide. Y se miden todos los días. Por eso a veces es importante el diagnóstico, porque no se pueden medir. Entonces la angustia la vamos tirando para adelante. La psicosis, la depresión es lo complejo. Tratamiento del dolor es que hacemos siempre, y creerle cuando el paciente dice que me duele. Cuando se genera presopatía por tracción, genera impulso nervioso espontáneo o evocado, pero no se disestesia. Y cuando no calmamos el dolor, que aparece el dolor total. Y el dolor total, muchas veces los pacientes vienen con dolor, más que con el linfedema. Vienen porque no duermen, porque no comen, porque no viven, porque les duele el linfedema. Vienen cuando el miembro superior acumulando en el brazo, cuando el miembro inferior prácticamente no necesita rueda. Y cuando no tratamos el linfedema aparece esto, es el dolor total. Y el dolor total es dado por el dolor físico, la ansiedad, la depresión y el odio. Efecto secundario del tratamiento, estímulo doloroso de los síntomas. La ansiedad, miedo al hospital, al dolor y a la muerte. El paciente relaciona el dolor con el recrudecimiento de su cáncer. El recrudecimiento de su cáncer es morirse. La depresión, pérdida de rol social, rol familiar, del trabajo, de la imagen corporal y la desesperanza. Y el odio, el retardo del diagnóstico, la incomunicación médica y el insomnio. Lo peor que le puede pasar a un paciente es no dormir. Paciente que no duerme, son. Cuando todo esto no funciona, indicamos tratamiento quirúrgico. No si este efectuar un tratamiento médico correcto. Y yo tengo que ver si el tratamiento que falla por un problema mío, problema de mi equipo o un problema del paciente. Porque el paciente no cumple o porque la gente de mi equipo no hace lo que tiene que hacer. Solo como complemento al tratamiento conservador los fracasos de la clínica. ¿Sí? Acá ven distintas técnicas quirúrgicas que utilizamos. Cada vez operamos menos, cada vez hacemos más tratamiento médico. Y el tratamiento debe ser precoz e interdisciplinario para llevar al mínimo el impacto psicofísico de la enfermedad. Al paciente hay que verlo como un todo, no hay que ver la pata hinchada. Yo a todos los chicos que trabajan conmigo les digo lo mismo. Ustedes revisen a la gente, pero miren para arriba que hay una cara. Un tipo que sufre, un tipo que no puede ir a trabajar, una mamá que no puede atender a sus hijos, una persona que está mutilada. Y le sacaron el útero, ¿qué mutilación tiene? Sacaron el útero. Para una mujer que le saquen el útero es lo que le saquen el testículo, no. Ahí tiene que tener una preparación psicológica. Y hay que hablar con la gente y hay que escuchar. Acá viene este chico que dice que este muchacho si no va a tener algún trastorno psicológico. ¿Qué buscamos con el tratamiento transdisciplinario? Mejorar la calidad de vida del paciente. Y para nosotros, para mejorar la calidad de vida del paciente, tenemos una adaptación social, la función física y el bienestar del paciente, el estado psicológico del paciente y las sensaciones somáticas, si el paciente siente o no siente dolor. Ya termino. El tratamiento precoz interdisciplinario para llevar al mismo impacto psicofísico de la enfermedad. Lo importante para nosotros es el grado de satisfacción y felicidad del paciente, con la capacidad de cumplir sus metas y la capacidad de transcurrir una vida realmente útil. Acuérdense que el linfedema es una enfermedad fácil de diagnosticar, es difícil de tratar e imposible de curar. Esto que decís al primer día del paciente, que no se va a curar, porque si no, caemos, es un desafío, difícilmente podemos tener resultados espectaculares, y hay que hacer un trabajo en equipo. El paciente llega así, llega en una tormenta, llega en un estado desesperante. Y nosotros tenemos que ser los pilotos de la tormenta, lo tenemos que sacar de ese problema. Lo tenemos que llevar a donde lo queremos llevar nosotros. Toda esta gente es la que trabaja para solucionar un problema de linfedema. Como veníamos hablando con
No se olvide que el linfedema es un problema médico, por están los diagnósticos psicológicos por la agresión del paciente y social por la discriminación que tiene este paciente. Miren esta chica que vino con un síndrome simpático reflejo, miren la carita que tenía cuando llegó, miren lo que tenía acá. Nadie entendía que era esto. Así se fue. ¿Y esto saben qué era? Lo descubrió la psicóloga. Ella se autoflagelaba con un cinturón. Cuando la chica esta la ve el psicólogo, me dice, el brazo de esta chica es el pene de la chica. Imagínense, un cirujano le dice una cosa así, o ella está loca o yo no entendí. Esta chica llegó un momento que vieron que el papá abusaba de ella cuando era chica. Una relación médico-paciente es una confianza depositada en una conciencia. Y no se olviden, si ustedes no tienen la capacidad de solucionarlo, busquen quien se lo solucione. Porque lo peor que le puede pasar a una relación médico-paciente es defraudar al paciente. Fíjense esto, apareció en el ABC de Madrid. Con la super microcirugía elimina un linfedema. Este es un mentiroso. Miren lo que era Soledad. Esto era el glúteo de Soledad. Miren el linfedema primario que tenía, pobrecita. De acá para arriba era normal Soledad. Y lo que yo les decía, entren en esta página y pueden bajar el último consenso latinoamericano de tratamiento del linfedema gratuitamente. Lo pueden bajar, lo pueden imprimir y lo pueden usar. Ahí está todo lo que hablamos hasta recién. Muchas gracias, doctor. Doble placer poder hablar con ustedes. Bueno, y en esta oportunidad lo que quiero hablar es, en realidad, agregando un poquito lo de la charla que tuvimos antes, es la importancia de lo que tiene que ver con la flora intestinal y el intestino en general, ¿sí? La salud intestinal. Una de las cosas que yo siempre les indico a mis pacientes es que vean el documental de Magic Pill, que acá mi amiga Sam, una genia, una vez me dijo que lo vea. Es un documental de Netflix en donde hay pacientes que tienen diferentes cosas y todos hacen la misma alimentación y uno ve como todos mejoran, ¿sí? Y entonces, para que el paciente entienda esto de lo que es la alimentación ancestral, ¿sí? Antiinflamatoria, ese documental lo hizo David Perlmutter, el médico que escribió el libro Cerebro de Pan, y todos los médicos que aparecen en ese documental son médicos funcionales, ¿sí? En realidad, la medicina funcional de lo que habla es que si nosotros somos como este árbol, uno tiene un montón de enfermedades que son la ramita, que se va pudriendo, por la causa que sea, ¿sí? Entonces, uno puede tener diabetes, cáncer, hipertensión, ansiedad. Lo que uno tiene que saber es por qué. Es ir a tratar la causa, ¿sí? El origen del problema, digamos. Como yo siempre digo, si a mí me duele la cabeza, yo puedo tomar un analgésico, pero yo tengo que saber por qué me duele. Si yo soy hipertensa, puedo tomar un antihipertensivo, pero no soy hipertensa porque me falta el antihipertensivo. ¿Sí? Tengo que ir a buscar el origen, y de eso se basa la medicina funcional. Y para la medicina funcional, nuestra tierra es nuestro intestino. Y acá se habla un montón de todo esto de lo que tiene que ver con el terreno predisponente. Es importante ver qué paciente le vamos a hacer un relleno, un botox, ¿sí? Un plasma, porque en definitiva la sangre es del paciente, ¿sí? Y el relleno se va a inflamar, se va a infectar, hago una luz pulsada y se va a hiperpigmentar. ¿Y de qué va a depender? De esto, del terreno predisponente que tiene el paciente. Una de las cosas, como decíamos en la charla anterior, es todos los procesos del cuerpo tienen que ver con un deterioro, ¿sí? Por la glicoxidación, ¿sí? Que, como muy bien decía André, es el proceso de la producción de AGEs. Y una cosa que es importante es que cuando uno habla del tabaco, que es terrible, ¿sí? El tabaco es un factor exógeno, ¿sí? Que a nosotros nos oxida, pero el 90% de la producción de los AGEs del cuerpo es por la combustión de los alimentos. Y solamente un 10% es por el caño escape, el smog y el humo del cigarrillo, que son dañinos, pero uno no se da cuenta del daño que hace uno cuando elige un mal alimento en la producción de esto, ¿sí? Que termina caramelizando y oxidando, y es lo que nosotros llamamos el proceso de inflammation, que es un envejecimiento patológico y acelerado. ¿Qué es el concepto más importante? Que empiecen a leer sobre lo que es leaky gut o hiperpermeabilidad intestinal, porque cuando hay un leaky gut hay un leaky skin. La hiperpermeabilidad intestinal tiene que ver con que el intestino es la barrera de la salud, es como una aduana. Y esa aduana, ¿qué se hace? Queda liberada cuando consumimos edulcorantes, aditivos, conservantes, ¿sí? Por el exceso de pectinas en la ingesta excesiva de cereales y legumbres. Por eso hablábamos hoy del tema de la dieta, que puede ser más
ketotariana en los que son vegetarianos, que traten de bajar la ingesta de cereales y legumbres. No es necesario que consuman carnes, pero sí que pasen a productos que no tengan tantas pectinas, porque esas pectinas inflaman la pared intestinal. Y ustedes tienen los probióticos acá y un muro. Yo siempre digo, es el muro y los soldados. De hecho, la gente se pone a tomar probióticos a lo pavote y los probióticos pasan la barrera y me inflaman. Por eso mucha gente consume probióticos y no los tolera. Entonces, antes de que yo empiece a dar probióticos, que es lo último que se le da a un paciente, tengo que hacer una reparación de la pared intestinal, con glutamina, ¿sí? Que está en el caldo de huesos, con betaína, que es lo que tiene el aceite de coco, para tratar de sellar esta pared. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de cortisol, el cortisol no es ni malo ni bueno, es un policía. Cuando me estreso sale el cortisol. Lo que yo no puedo estar es con el cortisol alto todo el día, ¿sí? Entonces, yo tengo mi barrera rota, mi aduana rota, esto pasa y mi sistema inmunológico está activado las 24 horas del día. Por eso ahora todo el mundo es o celíaco o hipotiroide, todo el mundo tiene algún enfermo autoinmune, ¿sí? Porque tiene que ver con esto, con la expresión, ¿sí? Entonces, es importante entender que sí hay una genética, pero como bien decía Andrés, un porcentaje muy chiquitito. En realidad es importante la epigenética, y dentro de la epigenética, la nutrigenómica. Los genes nos predisponen, pero la alimentación nos determina la expresión de ese gen. Y se va a expresar cuando el intestino esté hiperpermeable, ¿sí? Este libro es buenísimo, La solución autoinmune, y también los libros de Joyas, que hablan básicamente de cómo tratar y revertir un liquidar. ¿Por qué son importantes los probióticos? Porque en un proceso de glicoxidación yo me caramelizo y me oxido. Y uno al paciente le va a decir que tome vitamina C, que coma de determinada manera, pero uno no es lo que come, uno es lo que absorbe, ¿sí? Y para el proceso de digestión y absorción de los alimentos necesitamos de las bacterias intestinales. Entonces, un paciente que no tiene buena flora intestinal, por más que coma, no va a absorber lo que come. Un paciente que toma omeprazol, que inhibe enzima digestiva, cuando come, solo absorbe azúcar. Porque es imposible la activación de la enzima digestiva con el omeprazol. Las enzimas digestivas se activan con la acidez del estómago. Entonces, nadie tiene un reflujo porque no toma omeprazol, ¿sí? Toma omeprazol porque tiene reflujo. Uno tiene que ir a la causa del reflujo y no puede vivir crónicamente con omeprazol porque va a ser un desnutrido crónico con diabetes. Porque de las 3 nutrientes que hay, solamente va a estar absorbiendo uno solo. ¿Por qué hablamos tanto de los edulcorantes? Por estas dos cosas. Porque alteran, ¿sí?, la liberación de insulina. El páncreas no libera insulina por la glucosa. El páncreas libera insulina por el sabor dulce que detecta en el paladar. Y cuando uno consume un edulcorante, el edulcorante es 500 veces más dulce que el azúcar. Así que imagínense la liberación de insulina que hace un edulcorante. Y eso es lo que a nosotros nos sube el cortisol y nos baja la anemia. Y por otro lado, lo que les decía, es un antibiótico. Entonces estamos hablando de la importancia de los probióticos, pero estamos consumiendo edulcorantes todos los días, ¿sí? Las personas obesas tienen distintas flora intestinal. Hay estudios hechos en ratitas, una obesa, una flaca, comiendo lo mismo y haciendo trasplantes de materia fecal, ¿sí? La que era obesa se vuelve flaca, la que era flaca se vuelve obesa, porque es diferente cómo metaboliza uno el alimento de acuerdo a la flora intestinal que uno tiene. De hecho, es tan importante la flora intestinal que desde el 2016 se hacen trasplantes de materia fecal en el Hospital de Clínicas para pacientes con autismo, con Alzheimer, sí, con esclerosis múltiple. Ahora, también es importante entender que por más que yo le ponga, sí, materia fecal, generalmente que es de un familiar saludable, esos bichos no van a durar mucho tiempo si yo no hago un cambio de alimentación. Y la idea es que tampoco debería llegar a una cosa tan extrema, sí, como hacer un trasplante, pero existe. Una cosa que es importante, que en general, sacando que la mayoría cuando va al médico dice tengo un metabolismo lento y quiere estudiar solamente la tiroides, ¿sí? El metabolismo no es solamente la tiroides, pero sí es verdad que más allá de la nutrición y la actividad física, la base de un buen digamos, de cómo uno se sienta metabólicamente, va a determinar que pueda comer muchas más cantidades de calorías y que pueda marcar más, por ejemplo, haciendo actividad física, ¿sí?, con menos cantidad de sesiones, por así decirlo. Uno lo ve diariamente. Hay gente que come muy poquito y engorda, hay gente que, digamos, que come de todo y no engorda. ¿Y de qué tiene que ver? ¿Cómo metaboliza? Ahora, cuando hablamos de metabolismo, ¿de qué estamos hablando? De estas tres cosas: de las hormonas, del sueño, que es reparador, y de la flora intestinal. Esto ya lo habíamos visto más temprano. Recordar nuevamente que a partir del colesterol LDL, ¿sí?, salen todas las hormonas.
Y por eso hablar de que no hay que ser enemigos del colesterol, sino amigos del mismo. Lo paso rápido porque hoy lo vimos, lo mismo que hablábamos hoy de los edulcorantes y la falta de omega 3. Una cosa que es importante es esto. Cuando yo hablaba de las carbodrogas, ¿sí? Y de qué generan los hidratos de carbono, en Las Vegas hay un restaurante que es como un McDonald's, se llama The Heart Attack Grill, donde si vos sos obeso no te cobran, ¿sí? Esta es la hamburguesa. Y las hamburguesas se llaman doble bypass, triple bypass, cuádruple bypass, ¿sí? Lo hizo un médico, ganó un premio por honestidad, ¿sí? Cuando vos llegas hay un cartel enorme que dice: nosotros sabemos que con esta comida lo vamos a matar, pero somos honestos y se lo decimos. Te atiende una enfermera y una balanza. El lugar no pueden ir ahora porque tienen espera por 6 meses, siempre está lleno, ¿sí? Y la realidad es que la gente lo que te dice es que la gente come así, pero en otros lugares no le regalan la comida, no le hacen regalos. Y entonces uno dice, pero es una locura, y es una locura, ¿sí? Pero también estas comidas son altamente adictivas. Esto es lo que hablábamos hoy del hígado. Y una de las cosas que es importante es, no solamente el hígado, ¿sí?, genera, cuando nosotros comemos grasa, generamos el beta-HB, sino acuérdense que los mismos probióticos, si tenemos una flora saludable, son los que generan el beta-HB, el beta-hidroxibutirato. Y los probióticos son los que generan la serotonina. El 90% de la serotonina del organismo la genera la flora intestinal. Entonces, hablando de la melatonina, como bien decía André, y la importancia como antioxidante, ¿sí?, la serotonina se transforma en melatonina, pero si yo no tengo buena flora intestinal, no produzco serotonina, no voy a tener melatonina. Entonces, el mal comer, el exceso de cortisol, el exceso de estrés, generalmente después lleva al insomnio, ¿sí?, y a los trastornos del sueño. Esto es lo que ya habíamos visto, ¿sí? Acuérdense mucho de esto, ¿sí? Que otra cosa que es importante, es muy importante que las dietas no sean hiperproteicas. ¿Cuánta proteína tengo que comer? Más o menos lo que peso. Si peso 50 kilos, 50 gramos, si peso 100 kilos, 100 gramos, ¿sí?, en cantidad de proteína. Porque el exceso de proteína se va a transformar en azúcar, ¿sí? Y además combustiona, y combustiona feo, combustiona sucio, igual que la glucosa. Una de las cosas que yo siempre digo es, cuando la gente dice, porque los chicos generalmente van al gimnasio y dicen, tomo el polvo de proteína, el batido de proteína. Si ustedes van a la estación de servicio, ustedes no piden un motor, ustedes piden nafta. El chico tiene músculo y lo que gastó es la nafta, no el músculo, ¿sí? El músculo se rompe, sí, pero necesita todos esos aminoácidos que se rompieron, ¿sí?, van a la sangre. Y lo que el deportista necesita, o cualquiera de nosotros necesita cuando se rompe masa muscular, es tener la energía suficiente para volver a formarlo. Porque si no, yo que voy a tener una rhabdomiólisis masiva. Yo encima que rompo músculo, consumo más aminoácidos y lo que tengo es una sobrecarga importante de aminoácidos que terminan filtrando el riñón. Entonces, es tan mal una dieta, digamos, baja en grasas como una dieta hiperproteica. Y lo que uno siempre necesita es pensar en energía, ¿sí? Yo no necesito comer, como les decía antes de entrenar, para arrancar el día, hacia autofagia y consumo mis cosas deterioradas. Y en el momento que quiero comer, lo que necesito es energía. Y la energía es grasa, no la proteína. Entonces, ¿cómo podríamos resumir este nexo entre disbiosis y envejecimiento? Porque cuando yo tengo una insulina mayor a 2 o una glucemia mayor a 86, porque el problema es que uno dice, ¿cuándo el paciente tiene un azúcar alta? ¿Mayor a 100, 110, 126? El tema es que en el New England ya salió un trabajo en el 2005 diciendo que los pacientes tienen complicaciones al igual que un paciente diabético, ya con glucemias de 86, ¿sí?, en cuanto a riesgo de enfermedad cardiovascular, retinopatía. Entonces, nuestro ideal es 86, no es ni 100 ni 110. Lo mismo pasa con la insulina. No podemos dejar insulinas de 15, de 20, de 40, ¿sí?, como normales, porque esos parámetros están basados en la vieja pirámide. Entonces, obviamente, si yo a una población le digo que la base es los cereales y los hidratos, y que son indispensables para la vida y que todo el tiempo tengo que comer hidratos, no voy a encontrar en mi valor de referencia generalmente gente que tenga insulinas muy bajas, ¿sí? Y Amy Myers, que la que escribió el libro de la solución autoinmune, siempre dice, el valor de referencia es más el valor promedio de la población, pero la salud no tiene que ser promedia, la salud tiene que ser óptima, ¿sí? Y el valor óptimo tampoco es que ante esto tenemos que medicar, sino educar al paciente. Por eso el documental se llama The Magic Pill. No es ante todo ir a buscar la pastilla mágica, ¿sí? Es ver qué estamos haciendo en nuestra alimentación que nos impacta mal en el laboratorio. Entonces,
Por eso también, lo que hablábamos hoy de cáncer, al síndrome metabólico, se lo conoce como oncometabólico, porque en realidad es como una diabetes descompensada el cáncer. Es una célula que comió azúcar, azúcar, azúcar y es lo único que come, ¿sí? Y el riesgo del síndrome metabólico es riesgo de cáncer. Cuando esto está alterado, lo mismo que cuando no tenemos vitamina C. ¿Por qué es tan importante la vitamina C? Porque nosotros somos los únicos animales que ante el estrés no producimos vitamina C. Por eso el león corre, no se desgarra, no tienen placas de colesterol los animales, salvo que le empecemos a dar alimento balanceado, que no es balanceado, es como los ultraprocesados nuestros, ¿sí? El animal tiene que comer carne, comida de verdad. Entonces, cuando uno en realidad no tiene vitamina C, sube el cortisol. Y es el mejor Alplax que uno puede comer. Cuando uno está nervioso no tiene que tomar un Alplax, tiene que tomar vitamina C. O sea, si uno quiere bajar el estrés, ¿sí? La mejor herramienta que tenemos para bajar el cortisol es tomar vitamina C. Y en cualquier situación de estrés, lo que hay es un consumo masivo de vitamina C, que a veces puede estar en sangre baja, pero a nosotros nos interesa la vitamina C de los órganos. Entonces yo puedo ver un paciente con vitamina C baja, pero un cortisol que está bien y no me preocupo. O un paciente con una vitamina C, por más alta que esté, si tiene un cortisol por las nubes, triglicéridos altos y la insulina muy elevada, esa vitamina C para ese paciente no es suficiente y la tengo que elevar por más que la vea en parámetros normales. Lo mismo la testosterona. La testosterona es la hormona del colágeno. La insulina es la hormona que rompe el colágeno y la testosterona es la hormona que la repara. ¿Sí? Y cuando hablamos de un tratamiento de un pellet de testosterona, no estamos hablando solo del colágeno, del pelo, de piel, de las uñas. Estamos hablando de las articulaciones, estamos hablando de la carótida, ¿sí? Y es la hormona que tiene que ver con la músculo, energía, libido, ¿sí? Todo eso tiene que ver, ¿sí? La testosterona. Y cuando estas cosas se alteran, ahí se genera la famosa disbiosis, que en realidad antes se dividía, así como que empezaron a haber probióticos para todo, probióticos para la infección urinaria, probióticos para la dermatitis, probióticos, y la verdad que no hay bichos buenos y malos. Esto es como cuando uno tiene un perro, ¿sí? Depende del dueño. El probiótico son todos buenos o malos, depende que yo los esté atacando todo el tiempo. Digamos, si yo tengo una flora intestinal que constantemente le estoy agrediendo con todo lo que tiene que ver con aditivos, edulcorantes y procesados, ese bicho que podría haber sido muy buenito se transforma en un monstruo. ¿Sí? Entonces, no es necesario consumir determinado probiótico. Es muy bueno el kefir, se pueden usar probióticos también, pero la idea es que cualquier probiótico que ustedes tomen y un paciente toma el probiótico, pero come muy mal, lo que está comiendo, ¿sí? Se va a transformar en su peor enemigo. Entonces, no se resuelve esto tomando el probiótico, sino el ambiente en que se va a crear ese probiótico. Lo que decíamos hoy, digamos, las plantas eléctricas, la gente siempre está cansada y con falta de energía. ¿Sí? Lo que no tiene es testosterona, y sin testosterona no hay división de la mitocondria, no hay biogénesis mitocondrial. Entonces es sumamente importante saber que cuando a un paciente le falta energía, lo que le está faltando es mitocondria. Y para tener una buena mitocondria necesitamos vitamina C, insulina baja y tener un buen sistema hormonal comiendo grasas saturadas. Esto es lo que ya habíamos visto, ¿sí? Cuanto más mitocondrias tenemos, más grasa quemamos. Y eso es lo que hay que explicarle al paciente, porque en realidad en general, y pasa mucho en deportistas, los deportistas para tener más potencia, más energía, quieren más masa muscular. ¿Sí? Y entonces esas dietas hiperproteicas consumen mucha proteína, tienen mucha división celular, pero igualmente la fuerza y la potencia no sube. ¿Por qué? Porque no es el músculo el que necesitamos aumentar, ¿sí? Sino las mitocondrias de ese músculo. Lo que habíamos hablado, que no se olviden, ¿sí? La importancia de hacer una combustión limpia, de tener mitocondrias felices. ¿Sí? Y que todo el tiempo, cuando nosotros estamos comiendo, cuando hablamos de una dieta cetogénica, el 80% de la ingesta debería ser de grasas. ¿Sí? Entonces, cuando yo a la mañana, si yo me tomo un café con crema, unos huevos revueltos, fritos con manteca y una palta, estoy haciendo una dieta cetogénica. Y si no hay liberación de insulina, con ese desayuno es imposible que engorde, porque en realidad uno engorda cuando libera insulina. Entonces, ahí tuve todas las hormonas, la producción necesaria para producir hormonas, toda la materia prima, tengo energía que me va a durar 20 horas. ¿Quién puede hacer ayuno intermitente? ¿Sí? El paciente que hace keto, el paciente que dice, bueno, que compenso, como cualquier cosa, hago ayuno. En realidad un paciente que come cualquier cosa va a hacer un pico de azúcar, pico de insulina, cortisol, hipoglucemia, y si hace el ayuno en hipoglucemia, lo que genera es mayor estrés.
mayor consumo de vitamina C y eso es peor. Por eso hay que combinar la dieta cetogénica con ayuno intermitente y uno no debería ayunar si está haciendo una dieta basada en hidratos de carbono, porque termina siendo contraproducente. Lo que hablábamos del daño mitocondrial, ¿sí? Y la activación de las mitocondrias, y por eso cuando uno habla mucho de lo que tiene que ver con el PQQ, la coenzima Q10, que son tan importantes, porque son enzimas que actúan directamente sobre la salud mitocondrial, ¿sí? Uno de los libros que yo le dije en la primera charla, el del medio era de Walter Longo. Walter Longo es un médico de familia que empezó haciendo oncología, tiene una línea que se llama Pronal, y Quimiae, que se usa como una dieta ceto para los pacientes oncológicos, ¿sí? Porque él habla sobre la importancia de la dieta cetogénica en oncología. Y lo que él empezó a ver es que los pacientes oncológicos mejoraban notariamente con una dieta cetogénica y en las quimios, ¿sí? A nivel de piel, de estética, y ahora hace todo lo que es anti-age y longevidad. Walter lo que hizo fue estudios con monitos. Si ustedes ven estos dos monitos, ¿sí? Este parece el abuelo. ¿Son hermanos homocigotas? ¿Sí? La diferencia, ¿sí? Es la restricción calórica, el ayuno intermitente y la dieta keto. Cuando uno restringe grasas y hace proteínas e hidratos de carbono. Porque uno en realidad puede decir que uno va a estar mejor, pero ¿con qué lo compara? ¿Cómo sería si uno viviría diferente? ¿Sí? O sea, haría las cosas diferentes. Bueno, acá se comparó. Y a pesar de tener la misma edad, la diferencia que habla Longo es que cuando uno hace restricción calórica, lo que suben son los beta-HB. Y el efecto del beta-HB es porque el beta-HB es un marcador epigenético, es un protector epigenético. Nosotros cuando envejecemos se empiezan a apagar genes que tienen que ver con nuestra capacidad de reparación. Esto de que con los años tenemos menos masa muscular, menos capacidad regenerativa, ¿por qué? Como los telómeros, ¿sí? Se empieza a cortar esa capacidad nuestra. Y esa capacidad depende de la falta de beta-HB. Entonces, el beta-HB puede ser una reversión del envejecimiento. Y ahí es donde me sirve tomar, si quiero, ¿sí? Los keto beta-HB o el MCT que se transforma en beta-HB, siempre y cuando hago una dieta cetogénica, si no el cuerpo es como voy a la estación de servicio, no puedo cargar nafta y diésel. O uso una cosa o uso la otra, ¿sí? Por más que yo tome beta-HB, si yo no estoy haciendo dieta cetogénica, no los puedo usar. La pirámide que vimos hoy, recuerden la base de las grasas. La página Diet Doctor. Dos cosas yo siempre digo a los pacientes, que miren de Magic Pill y que se metan en la página, es libre, está en Google, ustedes ponen Diet Doctor y es toda una página de dieta cetogénica. Este médico aparece en el documental de Magic Pill está a cargo de una enfermera que se inyecta insulina. Y cuando arranca el documental él dice, si ustedes quieren matar a un paciente, indiquen la insulina. Un paciente que requiere insulina lo que requiere es hacer una dieta cetogénica para no necesitar de la inyección de insulina. Obviamente que es buenísimo que exista la insulina y que uno se inyecte 2 unidades por día. No 70, 80 bombas de insulina. ¿Sí? El paciente que se inyecta insulina después tiene que comer porque se inyectó la insulina. Porque si no se hubiese inyectado insulina y hace una dieta cetogénica, no va a tener una hipoglucemia. ¿Sí? Entonces, si bien es como un cambio, ¿sí? De paradigma y es lo que se llama disonancia cognitiva, a veces con esto de la dieta cetogénica empieza que no, que la cetosis, que no es saludable y empieza a haber como muchos mitos alrededor de lo que es este tipo de alimentación. Se comen frutas, se comen verduras, una naranja tiene 10 gramos de hidratos, una banana tiene 20, ustedes pueden comer frutas, pueden comer verduras en una dieta cetogénica, tienen que sacar los ultraprocesados y los aditivos. Esa es la idea, ¿sí? Entonces yo siempre digo, superar límites, romper barreras, ¿sí? Desmientan todas las creencias y plantéense lo que estamos haciendo, porque estamos haciendo muchas veces las cosas mal, ¿sí? Así que nuevamente les invito a los cursos sin plaza. Me siento muy honrada de estar hoy acá y la responsabilidad de que haya tanta gente. Le agradezco muchísimo a las autoridades del Congreso por haberme convocado y sobre todo a la señora Leticia Pepe, que es, a mi entender, la mejor comunicadora y representante y organizadora de congresos. Por eso siempre está con la valija o en Ezeiza o en el Aeroparque. Bueno, como es el último tema de la mañana antes del break, yo quisiera hacerlo lo más dinámico posible. Y es un tema bastante nuevo, aunque el título
pareciera que no lo fuera. La flora bacteriana en el cuidado de la piel suena a enfermedades, acné, etc. Pero la flora bacteriana, nosotros estamos inmersos en una atmósfera llena de bacterias, de microorganismos, levaduras, hongos, ácaros, y eso tiene alguna influencia sobre nuestra piel. Bueno, sí, es una influencia que cada vez más está estudiada, y el conjunto de todos esos microorganismos se llama la microbiota de la piel. Pero se estudia también el ADN que conforma todo ese grupo de microorganismos, que es la mejor manera de relacionarlo con el sistema inmunológico de nuestra piel. Bueno, el proyecto de microbioma humano hace más de 10 años que está en estudio. Hay un argentino muy reconocido en Estados Unidos que está trabajando en Harvard, que es el doctor Francisco Quintana, que vino acá a la Argentina, estuvo en algún programa de La Nación. Yo me comuniqué con él y la verdad que fue muy interesante ver cómo él avaló que toda la investigación que se estaba haciendo hace 10 años sobre la flora bacteriana intestinal y que se estaba relacionando con muchísimas enfermedades inmunológicas, y que era el punto de partida para descubrir y mejorar las enfermedades las enfermedades inmunológicas, porque siempre el lupus, digamos, enfermedades inmunológicas de la sangre, etcétera, tienen en la literatura un origen desconocido. El doctor Quintana está trabajando en la relación de la flora bacteriana intestinal con enfermedades que tienen que ver con enfermedades musculares, por así decirlo. Bueno, este aval fue muy importante, ya que yo estaba estudiando hace mucho tiempo el tema de la microbiota de la piel, y realmente fue un pie sumamente favorecedor del desarrollo posterior de lo que son los tópicos. Bueno, vamos a empezar un poco ahora para que ustedes vean cómo se llega a que las enfermedades de la piel se relacionan con la microbiota. Nosotros tenemos una gran cantidad de bacterias que forman parte de la flora natural, y también hay dentro de ellas bacterias patógenas. Estas bacterias patógenas hasta ahora se combatían generalmente con ciertos antibióticos tópicos y también antibióticos orales. El problema es que cuando se combatían las llamadas infecciones o crecimiento patógeno de bacterias, ocurría una alteración de la flora normal y que había repercusiones más allá de ello. Todas las mujeres sabemos que si tomamos una gran cantidad de antibióticos para alguna infección, después hay un desequilibrio, ya sea en el intestino, ya sea en la vagina, etcétera, y que esto ahora se evita justamente entendiendo que tiene que haber un equilibrio entre bacterias patógenas y las bacterias benignas, y esa regulación que hacen entre sí produce un estado de equilibrio que justamente da la salud de la piel. Cuando esto no es así, y cuando
salimos de ese equilibrio, se produce la llamada disbiosis. La disbiosis está relacionada con todo lo que ustedes pueden ver en una piel que tiene que ver con inflamación, sequedad, rosácea, acné y también otras patologías descamativas como los eczemas, la psoriasis. Pero bueno, lo que ustedes van a ver en el consultorio mayormente van a ser pacientes con la cara colorada, pacientes con acné, rosácea, etc. Pero hoy, y yo hace muchos años vengo relacionando todo lo que pasa en la piel se relaciona con el sistema inmunológico. El envejecimiento es un sistema inmunológico crónico o algo que le pasa a nuestra piel día por día, ya sea por la acción de los fotones sobre la piel, ya sea por alguna disrupción de la barrera inmunitaria. ¿Ves un poquito de agua? Muy bien. También es importante que sepamos que las bacterias, para equilibrarse y para funcionar y llegar a este equilibrio y producir una piel saludable, tiene que haber humedad. En una piel muy deshidratada, todo esto de la regulación entre buenas bacterias y otras es muy difícil de hacer. Bueno, veamos un poco rápidamente qué le pasa a los pacientes que ustedes reciben en consultorio. Están sometidos a factores ambientales varios, que pueden ser humedad, sequedad, altura, vientos, etc. Y también están sometidos a cómo tratan la piel, por ejemplo, cómo realizan la higiene, qué tipo de productos utilizan. Hoy la higiene tiene que ser tal que sí se eliminen la suciedad o los elementos que se alojan en la parte grasa de la piel. Con eso hay que romper la fase grasa para llevarla a la acuosa, pero no debe limpiarse el exceso. Yo estuve una vez en un programa de Andino, en un noticiero, y antes de empezar Andino me dice que su hijito tiene, es un chico con eczemative. Entonces, lo que yo le digo, bueno, no lo bañes demasiado, no lo enjabones. Y eso después salió, él después lo comentó en la televisión y al día siguiente hubo un montón de llamados con el titular: los argentinos se bañan demasiado, y fue muy gracioso. Bueno, los principios activos que pueden, son principios activos que van a aparecer en fórmulas o en productos que hablan del microbioma de la piel, y ustedes al leer las etiquetas van a encontrar ácido láctico, arginina, fitoesteroles, urea, hialuronatos, moringa y fundamentalmente probióticos y postbióticos, de los cuales estamos trabajando mucho con el hidrolizado de la levadura, que es un producto de fermentación. Y estos son productos que realmente regulan la flora. Ya vamos a ver por qué. Ay, espérate que... ayúdame que yo no sé qué apreté. A ver. Ajá, sí, a ver. Ahí voy. Bueno. Este es el tema más revolucionario que hay en este momento. Es un título que debería llevar un signo de pregunta, que es lo siguiente: el microbioma de la piel
tiene una acción protectora contra el cáncer de piel. Hay muchos indicios de que sí, y ahora vamos a ver cuál es la línea de investigación. Bueno, dentro del microbioma de la piel, el Staphylococcus epidermidis y algunas otras variedades se han encontrado que tienen una protección antineoplásica. Estos microorganismos están presentes en la piel sana y modulan la respuesta inmune, previenen algunas otras enfermedades mucho más conocidas y tratadas por ustedes, como el acné, y es porque este estafilococo tiene un péptido antimicrobiano. El péptido antimicrobiano es una molécula que normalmente en la literatura se conoce como 6-AP por hidroxiaminopurina y es un análogo de la adenina. La adenina ustedes la conocen, es una base nitrogenada que forma parte del ácido deoxirribonucleico. La adenina, para que se forme alguna proteína en la piel, ahí actúa el DNA, le pasa la información al RNA, y el RNA busca estas bases nitrogenadas, las ordena, se copian y a partir de ahí se forman las proteínas. Bueno, esta molécula, el 6-A, tiene una actividad antiproliferativa selectiva. ¿Por qué? Porque tiene la misma estructura o una estructura muy parecida a la adenina y cuando hay una orden de una proliferación desordenada, anárquica, que se conoce como tumoral, esto recibe una orden y este 6-A ocupa el lugar de la adenina cuando se quiere copiar la orden de producción, no responde y se evita la proliferación anárquica. O sea, ¿se entendió esto? ¿Se entendió? ¿Quieren preguntar algo? Porque es un tema interesante, pero hay que entenderlo para que mañana nos salgan las noticias. La microbiota cura el cáncer de piel o el melanoma o esas cosas. Bueno, es algo que está en estudio, muy avanzado, muy provisorio, y es la manera que se estudian y se investigan hoy las cosas. ¿Cómo algo puede evitar o amplificar una orden de síntesis dentro del fibroblasto? Esto pasa con... Tenemos hoy en nuestra cadena de ADN la posibilidad de mandar una orden, frenarla o acelerarla. Y en base a eso se está trabajando y son los próximos 10 años de investigación. Bueno, entonces, volviendo a lo más terrenal, el equilibrio es fundamental para que la piel esté sana, es el equilibrio de la microbiota. Y esta microbiota es de composición, tiene una biodiversidad muy importante. Hay varias bacterias comensales, hay bacterias ocasionales, hay bacterias patógenas y tienen que estar en un equilibrio porque las bacterias comensales o las bacterias propias de la piel, las buenas bacterias, son las que pueden eliminar el crecimiento de las bacterias patógenas. Bueno,
El doctor que me precedió, el doctor Galio, ya les habló mucho de que todo nuestro organismo, para estar saludable, tiene que tener en cuenta el sol, la temperatura, el estilo de vida, dietas, etc. Porque todo afecta la microbiota. Y la microbiota en desequilibrio es la que produce inflamación, irritación, rojez. Y es un equilibrio que puede salir del equilibrio y entrar. Por eso tengan muy en cuenta que cuando se toma medicación, antibióticos o lo que sea, siempre hay alguna necesidad de reequilibrarla. Y esto los dermatólogos, que son los primeros en tratar el acné con algún antibiótico, clindamicina, eritro, bueno, debe haber muchos, tienen que, está fantástico que trabajen en conjunto con una cosmetóloga, porque yo he visto una gran cantidad de personas con acné, por ejemplo, que después del tratamiento no tienen más pústulas, pero no tienen lo llamado confort de la piel. La piel les tira, la piel está enrojecida, y esto básicamente es el desequilibrio de su microbiota. Entonces, qué bueno sería que los dermatólogos trabajen en conjunto con las cosmetólogas y cada uno desde su campo de acción pueda tratar al paciente, uno con el tratamiento médico y la cosmetóloga que básicamente se ocupa del confort de la piel. Hay pacientes que uno los mira y los puede mirar con lupa y se ven bien, pero no se sienten bien, sienten que la piel les tira, y eso es algo que hay que escuchar muy bien y que las cosmetólogas saben escucharlo muy bien, y que el paciente dice: ay, pero me falta hidratación, y a ese paciente que le tira la piel, la hidratación no es lo que le conviene. A ese paciente necesita, por ejemplo, ácidos grasos, omega 3, 6, tenemos que reparar y luego podemos hidratarlos. Bueno, entonces, a partir del descubrimiento de la microbiota y de su función, de entender que la piel es un ecosistema, hay un nuevo paradigma, que es fundamentalmente que ya no se trata de eliminar bacterias, sino se trata de reequilibrarlas. Eso es un cambio enorme en la concepción de la profesión. Bueno, la profesión de la cosmetología ha cambiado muchísimo. Hay pocos libros que hoy hablan de los avances de la cosmetología en el sentido de cuán profundamente penetran los productos, porque desde el advenimiento de los liposomas, nanosomas, etc., ya no podemos hablar de una cosmetología de superficie, que es lo que los libros de cosmetología decían. Es una cosmetología de mucha más responsabilidad, porque nosotros trabajamos con pacientes sanos a los cuales debemos devolverles ciertas funciones que la piel ha perdido o ha disminuido, equilibrarla. Somos como las restauradoras de la piel sana y joven. Y bueno, por eso también digo que es tan valioso el trabajo de las profesionales. Acá en Argentina el trabajo de las profesionales está mucho más reglado, pueden usar productos tópicos, pueden utilizar aparatología, pero no pueden usar ningún tipo de inyectables, ni de mesoterapia, ni de ningún tipo de
lleno, eso ustedes lo saben. Acá la profesión todavía no tiene una matriculación desde salud pública, así que el cuidado está en saber la incumbencia y saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Bueno, una de las cosas también que quiero agregar, que cuando hay una oclusión prolongada, ustedes tienen que pensar que pueden desarrollarse algún tipo de patógenos anaerobios, ¿sí? Bueno, vamos a seguir y les voy a dar una idea de cómo tiene que trabajar una persona en el laboratorio para que ustedes puedan disponer de productos. Más allá de lo que yo diga, lo más importante de la profesión de ustedes es que puedan desarrollar un sentido crítico, que cuestionen todo lo que se les dice. Ustedes tienen que poder leer las etiquetas de los productos, porque eso es una declaración jurada que todos los que hacemos productos debemos hacer ante salud pública, y ustedes leyendo los activos que contiene el producto y conociendo algo de química cosmética y participando de los congresos, el conocimiento les da a ustedes la posibilidad de tener un sentido crítico y de cuestionar las cosas o preguntar las cosas que no entienden. Bueno, hoy en día es una maravilla el trabajo interdisciplinario. El trabajo interdisciplinario con distintas disciplinas como la biotecnología. Yo estoy trabajando con un grupo de biotecnólogos que están en la facultad, que trabajan para el CONICET y que justamente nos marcan la biodisponibilidad del activo. Y esto, si me permite, Leticia, justamente compartir con ella, que debes, vos seguramente tenés muchas preguntas acerca de qué concentración tiene tal o cual ácido, pero yo lo consigo al 30 en la farmacia. Y bueno, esto es algo que yo les quiero comentar. La concentración de un producto no significa que es la misma que la biodisponibilidad del producto. Hay un montón de cuestiones de cómo es esa molécula, de cómo es el vehículo, de a qué pH está, qué contenido acuoso tiene el preparado, y eso uno puede desarrollar una mayor potencia de un ácido si está bien formulado, aunque como reglamentario desde ANMAT, el ácido para una cosmetóloga responsable no puede tener más de un 10%. Pero desde lo químico, mezclando o haciendo un booster con diversos ácidos, como fue en la charla de Leticia, excelente, de mostrarle gluconolactona, salicílico, mandélico, todos, ahí uno puede tener una biodisponibilidad mucho mayor que la concentración del ácido. Y hoy en día nos vamos a manejar con eso. Biodisponibilidad de la vitamina C, biodisponibilidad de los ácidos, biodisponibilidad del activo, que es mucho, mucho más importante que la concentración. Y en el caso de, justamente, de formular productos de tipo para regular bacterias, eso es importantísimo. Bueno, el microbioma de la piel, ya les dije de qué está formado. Esto es cómo nosotros, entre un grupo multidisciplinario, nos juntamos para pensar qué es el microbioma y cómo lo vamos a aplicar a la piel. Sabemos cuáles son las funciones que la piel tiene que cumplir y ahí surgen los nuevos mecanismos para desarrollo de productos.
si nosotros queremos regular bacterias, tenemos que darles una fuente que tenga algo que ver con o lo que las bacterias consumen para proliferarse o aquellas cosas que digamos, estimulan el crecimiento de buenas bacterias para ayudarlas a que eliminen las patógenas. Siempre se trata de un equilibrio. Bueno, nosotros no podemos trabajar con bacterias vivas, eso está absolutamente, ustedes se pueden imaginar que no podemos poner bacterias vivas en la piel, porque más allá de eso, los productos deben tener conservantes, justamente por este tipo de cosas. A veces me preguntan, confunden productos naturales, si son buenos productos naturales sin conservantes. Les digo que no, que el hecho de no conservantes no es una bondad para el producto, justamente es el aseguro de que el producto no se va a contaminar. Piensen ustedes en un alimento que han cocinado en su cocina con un montón de ingredientes. Toda mujer sabe que eso puede estar, y si está en la heladera más tiempo, un tiempo determinado, si no desarrolla distintos tipos de hongos o levaduras, es lo más usual, ni que hablar del pescado, ¿no? Bueno, entonces, una de las fuentes más importantes para generar estos prebióticos proviene de las levaduras y proviene del yogur y proviene de un activo que se llama inulina. La inulina es un fructósido, ¿sí? Bueno, de nuevo vamos a trabajar sobre los microorganismos residentes y los transitorios, los microorganismos beneficiosos, para recordar, esto en cualquier trabajo está, y después si ustedes quieren tener este trabajo, se pueden acercar al stand, que se lo podemos facilitar, y las bacterias beneficiosas son todas estas, y están para eliminar los patógenos. Bueno, el activo que más se usa es yogurt, porque es un prebiótico natural. Hace mucho tiempo se escuchaba que para la rosácea, por ejemplo, el médico decía, póngase yogurt frío. Y estaba muy bien la idea, pero hemos dado un paso más y del yogur frío extraemos aquellas cosas que necesitamos por la fermentación y agregamos algo y tenemos asegurada la penetración del producto. Bueno, del yogur, ¿cómo voy de tiempo, Leticia? Ya se terminó, pero 2 o 3 minutitos más. Bueno, ¿sí? Del yogur, a través del mecanismo de fermentación, se obtiene un hidrolizado de proteínas que provienen del yogur y, por el otro lado, de la inulina se obtienen una gran cantidad de aminoácidos esenciales que tienen muchísimo que ver con la defensa. Por eso también los nutricionistas, y hoy ustedes van a tener una charla de la doctora Leinado, están recomendando muchísimo este tipo de alimentación. Tienen una gran cantidad de inulina y son muy saludables y ayudan mucho a nuestro sistema inmunológico. Entonces, la inulina es un estimulante del crecimiento de la flora bacteriana. El hidrolizado del yogur prepara todo, prepara la piel para que esté hidratada, elástica, etc. Y en conjunto es, por ahora, la mejor fórmula o, digamos, la mejor combinación
para los productos que ayudan al equilibrio de la flora de la piel. Bueno, y cuando uno desarrolla un producto, tiene que testearlo. Nosotros testeamos los productos dentro de muchos paneles de cosmetólogas hospitalarias, porque lo que hace un químico en el laboratorio, por más que tenga toda un grupo, es darle el producto, por ejemplo, a Leticia, y Leticia tiene todo el expertise de percibir cómo actúa el producto sobre la piel, si penetra, cómo se ve la piel después del tratamiento, etc. Entonces es una combinación perfecta, médico, cosmetóloga, químicos, que puedan desarrollar buenos productos acá en Argentina, que tenemos la materia gris para ser excelentes profesionales, y eso lo digo con mucho orgullo. Nosotros, todas las cosmetólogas tienen 2 manos, tienen ojos para mirar y ver. Es la tecnología más avanzada que se ha creado para tratar bien a los pacientes, y lo único que tenemos que tener cuidado es de además producir productos con muy buen sensorial para que la gente tenga ganas de hacer un tratamiento. Eso es un cambio importante en la cosmetología. Y sobre todas, absolutamente todas las cosas, cumplir con los requerimientos de ANMAT. Eso es importante. Ustedes pueden mirar un producto, atrás debe decir cuál es el laboratorio elaborador, etcétera, y eso es muy importante porque en vuestra profesión la praxis está regulada por la responsabilidad que ustedes tienen ante el paciente. Bueno, les dejo, esta es una literatura, son papers muy interesantes que me ayudaron a mí a estudiar y preparar la charla, que también ustedes, si quieren ir más allá, pueden recurrir a ellos, y desde ya les agradezco por su atención, les agradezco muchísimo de haber aguantado hasta esta hora, y hasta ahora tienen el intervalo, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, doctora Patricia.